El Renacimiento, el Renacimiento supuso sobre todo una manera nueva de concebir el mundo. Fue una etapa de cambios profundos en numerosos ámbitos de la vida humana, política, economía, en la vida humana, en la política, economía, religión, cultura, arte y ciencia, etcétera. Los artistas del Renacimiento defendían el valor estético y cultural de la antigüedad clásica. ¿De acuerdo? Es por eso que ahí tenemos a Afrodita. ¿De acuerdo? Esa es Afrodita. Muy bien, vamos a la siguiente. Humanismo. El humanismo es la base filosófica del Renacimiento. Se origina en Italia en el siglo XIV y en los siglos siguientes se extiende por toda Europa. Da Vinci, figura prominente del humanismo. Los humanistas valoraban la lectura de las obras grecolatinas. Se propone el aprendizaje del latín y el griego como medio para acceder a estos autores a la vez que se propugna la dignificación de las lenguas vulgares. Antonio de Nebrija publicó el primer libro de gramática castellana. Muy bien. ¿Cuáles son las características de estas corrientes? Se produce la revaloración de lo clásico. La literatura renacentista se inspira en los modelos clásicos grecolatinos, es culta y habilidosa, divorciada de la vida y recurre a la mitología pagana y toma de los antiguos no solo la forma, sino también el espíritu. Nicolás Maquiavelo escribe una de las obras más importantes de la ciencia política, El Príncipe. Otra característica es la exaltación de la razón. La ciencia recibe grandes impulsos y se desarrolla e incentiva el pensamiento filosófico gracias a la importancia que se le otorga a la razón humana. Michel de Montaigne es el creador del ensayo. Exaltación de la naturaleza. La glorificación del hombre, el sentido de la belleza del paisaje y el amor a los goces terrenales se reflejan en la literatura. La literatura renacentista no persigue un propósito moralizador, sino exclusivamente el goce artístico. No busca la verdad, sino la belleza. Tiene una visión universal durante este periodo y como resultado de los descubrimientos y avances científicos que acontecen, el hombre tendrá una visión antropocéntrica. También es durante este periodo que se comienza a cuestionar el poder. Y aquí tenemos los personajes del Decamerón, personajes de unas obras pastoril o bucólica, ¿de acuerdo? Bien, como vamos a hablar de Francesco Petrarca, tenemos que hablar del Trecento italiano, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver el dolce stil nuovo, características, renovación del concepto del amor, idealización de la mujer, que la van a llamar la Donna Angelicata. Los iniciadores van a ser Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti y Guittore de Arezzo. Bien, tenemos a la figura de Francesco Petrarca. Es el padre del humanismo, maestro del soneto, impulsor del estudio de las letras clásicas. Entre sus obras tenemos Cancionero, dedicado a Laura de Noves, y Triunfos. Perdón. Luego tenemos a Dante Alighieri, que nació en Florencia en 1265 y Ravenna en 1321. Luego de la muerte de su amada Beatriz, se dedicó al estudio de las obras clásicas y en especial a Virgilio. Fue desterrado de Florencia por estar a favor de los güelfos y en contra de los gibelinos. Obras: La Comedia, su obra capital; La Monarquía, tratado político; La Vida Nueva, obra autobiográfica;
de vulgar y elocuencia, lingüística y el banquete. La Divina Comedia, recuerden que la obra es la Divina Comedia, su obra capital. Y luego tenemos a Giovanni Boccaccio. Ay, ¿por qué se mueve? Padre del cuento moderno, escritor prerrenacentista. Le añadió el adjetivo divina a la comedia de Dante. Obras: El Decamerón, 100 cuentos contados por 10 jóvenes que escapaban de la peste negra en 10 días. El Corbacio, sátira a las mujeres. Bien, vamos a continuar. La figura de la que hoy vamos a hablar es la siguiente. Francesco Petrarca. Nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo. Se trasladó e instaló junto con su familia en Carpentras, donde aprendió humanidades con el profesor Toscano. Principios de otoño de 1316 inició sus estudios en Montpellier. Se cambió a la Universidad de Bolonia, donde presentó un amor por la literatura latina clásica. En 1327 murió su padre y regresó a Provenza. El 6 de abril de 1327, un Viernes Santo, conoció a Laura de Noves, la mujer encargada de idealizar sus poemas. El 26 de abril de 1336, Petrarca y compañía subieron al Monte Venoso. Escribió una memoria en forma de carta a su amigo Francesco Dionigi y se dice que descubrió el alpinismo como deporte. En 1337 nació su hijo Giovanni. En 1341 le dan la coronación como poeta laureado en Roma. En el siglo XIV salió su obra El Cancionero y también la obra África. En 1347 nació su hija Francesca. 1347 a 1353, obra Secretum. 1351 salió su obra Los Triunfos. El 19 de julio de 1374 murió a causa de una parálisis cerebral, haciendo lo que más amaba, leer. Bien, esa es la información que tenemos de Francesco Petrarca. ¿De acuerdo? Vamos ahora a su compendio. Vamos a su compendio. No puedo bajar. Muy bien. Bueno, ya hemos visto un poco de la información de lo que era el Renacimiento. Samir, ¿puedes leer el Renacimiento, por favor? Sí, Miss. El Renacimiento fue una corriente cultural que se gestó en Italia a fines de la Edad Media. Desde allí se extendió al resto de Europa. La palabra Renacimiento se refiere a la resurrección de la cultura grecolatina, cuya sabiduría, conocimiento, mitos, filosofía, etc., había dominado en las bibliotecas de los monasterios durante la Edad Media. El descubrimiento de los filósofos, matemáticos y poetas, tanto griegos como romanos, fue la base de esta transformación. Ya me perdí. Este profundo cambio en la mentalidad de las personas, que abarcó todos los aspectos de la vida, debió despertar debió esperar el desarrollo de acontecimientos tales como la llegada a las costas de América de las primeras naves europeas, el crecimiento de las ciudades, la consolidación de las lenguas nacionales, el afianzamiento de la burguesía, el desenvolvimiento de la economía adinerada y la fundación de las universidades, el descubrimiento de la imprenta
y la posterior impresión. Entre otros textos importantes tenemos el famoso Tratado de Copérnico del movimiento de los cuerpos celestes en 1543, que significó un gran avance en el camino del conocimiento humano. Bien, Samir, gracias, gracias, Samir. Bien, entonces, de acá, las ideas importantes que rescataríamos son las siguientes. La palabra renacimiento se refiere. ¿Y subrayamos eso? Sí, van subrayando, por favor, van subrayando. Bien, subrayen, por favor, subrayen, subrayen. Subrayen, subrayen. Bien, continuamos, continuamos. Sí, Miss. Bien. Diana, ¿puedes leer, por favor? Ay, no está Diana. Ah, ya. Diana, ¿puedes leer, por favor? Temis, la literatura renacentista. Los poetas renacentistas se caracterizan por su hondo lirismo y su libertad para expresar sus sentimientos amorosos, sus angustias y soledades. Los renacentistas buscaban la flexibilidad y la elegancia en lengua poética. Por eso introdujeron nuevos tipos de versos como el endecasílabo, versos de 11 sílabas métricas, y crearon nuevas composiciones poéticas como el soneto, la unión entre los cuartetos y los tercetos. Su principal representante fue Francisco Petrarca, poeta italiano contemporáneo de Dante. Otro gran autor de esta época, cuya obra influyó decisivamente en toda la lírica europea renacista. Muy bien, muy bien. Gracias, Diana, gracias, Dianita. Vamos a subrayar ahora. Voy a terminar. Subrayen, subrayen, por favor.
Bien, Listo. subrayen todos. Bien, vamos a la siguiente entonces. Erika, ¿puedes leer Francesco Petrarca, por favor? Sí, la Francesco Petrarca, vida y obra. Petrarca nació en 1304 en Arezzo, Italia, pero se crió en Aviñón, Francia. Fue hijo de un notario florentino, por lo que se vio obligado a cursar los estudios de leyes. Si bien su auténtica vocación era la literatura, actividad a la que dedicó su vida, su prestigio como hombre de letras alcanzó su punto culminante en 1341, cuando fue coronado como poeta nacional en el Capitolio de Roma. Bien, Erika. Bueno, entre sus obras tenemos África, Triunfos y Epistolarias. Eh, Rafaela, ¿nos ayudas con el iniciador de una nueva época? Sí, Miss. Petrarca fue contemporáneo de Dante, a quien llegó a conocer. Sin embargo, la obra de ambos autores es fundamental distinta. Dante cierra una nueva época, la Edad Media. En cambio, Petrarca abre otra, el Renacimiento. Con Petrarca se expresa por primera vez el conflicto entre conciencia humana y conciencia religiosa, entre los deseos de abandonar las alegrías de vivir y el sentimiento de pecado. Trata, entre otros temas, el pensamiento de la miseria originada por la condición humana y aspiración a un mundo nuevo e incontaminado. Bien, Rafaela, ahora vamos a subrayar. Bien, subrayaron. Subrayaron, chicos, subrayaron. Bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Bien, Ya, Miss. ok, vamos acá ahora. Bien, vamos a ver un video de Francesco Petrarca para continuar. Un segundo, por favor. Sí, un segundo.
Bien, ¿me confirman si se escucha, por favor? Poeta que influyó poderosísimamente en la ¿Se poesía logra escuchar? europea, Francesco Petrarca. Se escucha. Petrarca es considerado padre del humanismo, pensamiento que revaloraba la Grecia clásica y exaltaba al ser humano. Es el más lírico de los poetas y para muchos es el más grande sonetista de las letras universales. Es además un autor de inmensa influencia occidental, pues bajo el término petrarquismo influyó en Garcilaso de la Vega, Quevedo, William Shakespeare y Edmund Spencer. Se dice que al regresar de Aviñón, el poeta y clérigo consagrado, en 1323 ve por primera vez a su amada, a la que él llama Laura de Noves, quien probablemente estaba casada. En 1341 tuvo en Roma su coronación como poeta laureado. Estuvo unido por una profunda amistad con Giovanni Boccaccio. Sus obras más conocidas son Cancionero, la cual se compone principalmente de sonetos; África, un poema épico escrito en latín sobre el conquistador romano clásico Escipión el Africano; Los triunfos, que tienen como protagonista al mismo autor y están dedicados a exaltar la elevación del alma humana hacia Dios; Secretum, de carácter íntimo y autobiográfico, en donde Petrarca dialoga con San Agustín e incluso confiesa su envidia por Dante Alighieri. Cancionero es su obra más valorada. Tradicionalmente está dividida en dos partes, aunque esta división no está hecha por el propio Petrarca. Se compone de 366 fragmentos, principalmente sonetos. El tema eje es el amor profundo por Laura, que refleja el carácter del poeta y su pasión amorosa en un italiano extremadamente melodioso y refinado. El poema comienza con un prólogo en sonetos donde el poeta da detalles sobre su historia de amor y describe el aspecto físico de Laura, especialmente sus ojos. Después la glorifica poniéndola como un ángel celestial. Esta primera parte termina cuando se intuye la muerte de su amada. En la segunda parte, el yo poético lamenta esta muerte y crea composiciones en un tono espiritual, prometiendo amarla ya estando en el cielo, pues el poeta se siente viejo. Con su poesía surge el estilo llamado petrarquismo, cuyas características principales son: es unitaria, pues un tema sirve de eje en todos los fragmentos. El hilo argumental del cancionero es la vivencia amorosa que se narra en primera persona. Está dedicado a una sola dama. Además, el cancionero tiene una secuencia narrativa. A propósito de Petrarca, recordemos que un soneto es un poema de 14 versos en decasílabos con rima consonante. Está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Este soneto es de la segunda parte del cancionero, expresa la nostalgia del autor, el recuerdo del amor no correspondido y su deseo de morir para estar con su amada. Gracias por ver este video, te invito a suscribirte a este canal. Recordemos que un soneto es un poema de... Esto es importante, recuerden aquí lo que dice: un soneto es una composición poética de origen italiano que consta de 14 versos en decasílabos consonantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un soneto, chicos? ¿Qué es un soneto? Es una composición de 14 versos. Ajá, muy bien. Y está conformado, el soneto está conformado por 2 cuartetos, está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Eso es importante recordar. Recuerden que la métrica en poesía no es igual a la métrica que nosotros aprendemos cuando estamos aprendiendo las sílabas. ¿Sí? Y luego nos dice, la rima puede ser de los cuartetos, puede ser A, B, A. Eso ahorita lo vamos a explicar. Tenemos A, B, A. También se repite, quiere decir que va a haber vocal, consonante, consonante, vocal. O puede haber la siguiente rima: vocal, consonante, vocal, consonante. ¿De acuerdo? Ahí va a variar. Bueno, y tenemos una parte del cancionero, dice: señora, que de Dios gozas contento, tal como mereció tu honesta vida.
ya en sede alta y gloriosa recogida, sin más que perla y ostra de ornamento, oh altivo y raro ayer monstruo cuento, hoy en la faz de aquel que en todo cuida, ves mi amor y mi fe pura sentida, que tanto me costó tinta y lamento, y sientes que hacia ti, yo aquí en la tierra, fui como ella, como ella me ves. No he querido de ti más cosas que la luz del gesto, y así por remediar tan larga guerra, por cual del mundo a ti sola he seguido, ruega que allá contigo suba presto. Muy bien. Ahora sí regresamos al compendio, Mm, Bien. Los poemas de Petrarca en su mayoría fueron recogidos por el autor en un cancionero. Casi todos expresan con extraordinaria minuciosidad el amor del autor hacia Laura, figura femenina que viene a representar para él. Laura murió en plena juventud, lo que no impediría que el poeta siguiera venerándola y ensalzándola en sus versos. Petrarca vio en Laura la imagen de la belleza, agradable a los sentidos y capaz de inspirar las más profundas emociones, sin necesidad de ser símbolo de algo superior. Muy bien, a ver, miren, aquí tenemos, esto es un poquito largo. Abigail, ¿tú nos podrías apoyar con la lectura aquí? ¿O ya leíste? ¿Qué puedo leer? Ya lee primero Abigail el primer párrafo y luego Diana. Abigail, Una vamos. colección de poemas que se desarrollan la historia de la pasión amorosa que el poeta sintió hacia Laura. Petrarca concibe su cancionero como una obra unitaria dotada de una estructura precisa en la que es fundamental la división en dos grandes bloques separados por la muerte de la amada. Los poemas en vida y muerte, en muerte de la. Muy bien, ahora vamos con Diana el segundo párrafo y luego Valeria, Vamos, Diana. Laura representa una auténtica revolución literaria. Desde el punto de vista métrico, supone el triunfo definitivo del verso en descasílabo, que adoptará después de otras lecturas europeas y de combinaciones estróficas como el soneto y canción métrica y preocupación estructural. Se unen en el cuidado que pone el poeta al alternar los sonetos con otro tipo de composiciones, canciones sextinas, con vistas a evitar la monotonía. Muy bien, Diana, gracias. Un segundo, por favor. Un segundo. Ya, Valeria va a leer la antología, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Leonel, ¿puedes continuar, por favor, la lectura? Ok. Angeli, ¿puedes continuar? Desde su aparición. Desde su aparición, el cancionero fue considerado una obra maestra. Los intentos por asimilar y desarrollar las innovaciones que este poemario introducía dieron origen a una corriente de excepcional trascendencia en la lírica occidental, el petrarquismo que se desarrolló en Italia y alcanzó más tarde a la literatura de otros países europeos. Estructura del cancionero.
366 poemas, 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas, 4 madrigales, predomina el verso en decasílabo, 11 sílabas métricas, uso de la rima consonante. Muy bien, gracias, Angeli. Bien, a ver. Abraham, ¿puedes leer esto de aquí, por favor? Juegos con el nombre de Laura, profundo lirismo, lenguaje refinado escrito en el dialecto, especie de diario poético, personificación del amor, dividido en dos partes. Sigue, Abraham, sigue, perdón. Desactivé tu micrófono sin querer. Sigue. Tema: la idealización del amor a Laura. Muy bien. Bien, el tema principal va a ser la idealización del amor a Laura. Vamos, Valeria, con la antología del cancionero, por favor. Antología del cancionero. Benditos sea el año, bendito sea el año, el mes, el día, el tiempo, la estación, la hora, el instante, el rincón y el lugar en donde antes escondida el alma mía. Bendita la dulcísima porfía, que amor me liga como firme amante, y el arco y la saeta lacerante, cuya herida le abrió en mi pecho vía. Bendita sea la voz con que sustentó y siembro el nombre suyo en cualquier parte, y mi ansia y mi suspiro y mi lamento. Y sea bendito todo cuanto arte en fama suya doy, y el pensamiento que es de ella sin que en él otra haya parte. Muy bien, Valeria, muy bien. Bien. Ailani, ¿tú puedes leer el siguiente? Lo que mis rimas sueltas. Sí, Miss. ¿Puedes leer, por favor? Los que en mis rimas sueltan el sonido, oís del suspirar que alimentaba al joven corazón que desvariaba. Cuando era oro hombre, del que luego he sido, del vasto estilo con el que me he dolido, cuando a esperanzas vanas me entregaba. Si alguno de saber de amor se alaba, tanta piedad como perdón le pido, que anduve en boca de la gente ciento mucho tiempo y así frecuentemente me advierto avergonzado y me confundo, y que es vergüenza y loco sentimiento. El fruto de mi amor sea claramente, y breve sueño cuando place al mundo. Muy bien, muy bien. Bien, Brisa, ¿en qué contexto aparece Petrarca? ¿Cuál es la obra principal de Petrarca? El soneto, bendita sean, ¿a qué episodio de su vida amorosa corresponde? Bien, vamos a hacerlo, vamos a copiar, ¿de acuerdo? Vamos a ir acá un ratito. Miss, ¿vamos a copiar? Sí, ahorita Diana, un segundo. Bien, la primera pregunta decía, ¿en qué contexto aparece Petrarca? Bueno, Petrarca aparece durante el Renacimiento. Acá nos dice en la número 2, ¿cuál es la obra principal de Francesco Petrarca? Vamos a colocar su obra principal es Cancionero, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ponerlo en pantalla grande. Ahí está, ¿se puede ver, chicos? ¿Se puede ver? Miss, ahí dice cancionero. Ya esa es la obra principal. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, Miss. Miss, sí se Bien, vamos copiando, un segundo, por favor, vamos copiando.
copiando, sí, chicos, vamos copiando. ¿Me puede pasar ese link para poder visualizar bien la pantalla? Es que no se mira bien, como mi internet está lento. Lo descargo y, bueno, lo voy a descargar ahorita para pasártelo, ¿ya? ¿Puedes sacar ese cuadradito? No me deje copiar. Ya, terminen de copiar esto y ahorita te lo paso, ¿ya, Génesis? Perdón, Por lo perdón. que no sé. Ah, ah, Ya, Miss, ya está. No escucho, ¿qué me dicen? Ya Ya está, está, Miss. ya terminé. Todos terminan. ¿Puedes pasar el link por el chat? Lo voy a descargar ya. Ay, me pasó corriente. Ya ves. Lo voy a descargar ya. Miss, ¿usted está en PC o en laptop? Ahorita me he pasado a otra lacto, pero toda esta información digamos, con Google, en Google Presentations, las he hecho ahí, así que desde cualquier lado puedo utilizar, siempre y cuando mi correo esté Ah, activo ahí. Si no, si no está activo mi correo, no puedo leerlo. Bien, miren, les voy pasando el link. Ahorita vamos a esperar un ratito que llegue el link. Miss, ya lo descargué. Ya, ahí está. Igual lo voy a subir luego por la... igual lo subo luego al aula virtual para que aquellos que no lo puedan descargar ahorita. Bien, vamos a continuar. Uy. Bien, dice... Miss, ¿va a dejar tarea? No, porque están en práctica esta semana. Tienen que estudiar para sus prácticas. Ay, ya. Bien, acá tenemos señala verdadero o falso según corresponda. Petrarca nació en 1304 en Arezzo, Italia. Verdadero. El Renacimiento fue una corriente cultural que se gestó en Francia. ¿En qué lugar se inicia el Renacimiento? ¿Italia? ¿En Italia? Italia, correcto. Laura de Noves fue la musa de Francesco Petrarca. Musa quiere decir la mujer que le va a inspirar, ¿de acuerdo? Ah, sí, Miss. Verdadero. Cancionero es una obra lírica de Petrarca. Verdadero. Sí, chicos, hoy tienen práctica calificada, es el primer capítulo. Hoy tienen práctica calificada y es el primer capítulo. Cancionero es un ¿Desde el soneto. tercer capítulo? El primer capítulo de la clase anterior, ese es el que va a estar en evaluación. Ah, ya. Bien, dice, reflexiona y contesta. ¿Será el amor algo que no varía a lo largo del tiempo? A ver, eso reflexionen y escriban su respuesta por el chat, lo mandan a modo personal, o sea, me lo mandan a mí, reflexionen sobre eso y me mandan su respuesta. Vamos reflexionando sobre eso. Miss, lo que hemos copiado la anterior semana, ¿lo tenemos que enviar en la última semana o lo teníamos que enviar el sábado? Sí, yo les digo cuándo me lo envían, Abigail, ¿ya? Para todos una fecha igual para estar ordenado, ¿sí?
Bien. Miss, no me llegó la diapositiva, Miss. Es que se fue el No, internet otra vez. ya, a ver, lo vuelvo a reenviar, no te preocupes. Ya, Que Miss. no varía a lo largo del tiempo quiere decir que no cambia, ¿de acuerdo? Que no cambia. Igual, Génesis, no te preocupes, lo subo al aula virtual. Ay, se lo envié. Miss, Dime, dime. Bien, ahí está. Ahora sí, Génesis, igual lo subo al aula virtual. Que no varía a lo largo del tiempo quiere decir que no cambia, que se mantiene igual. ya, ¿Sí? Miss, gracias. A ver, sustenten sus respuestas por el chat, por favor. Mira, mm, será. No entiendo qué tenemos que escribir. Debes responder la número 2. Dice, ¿será el amor algo que no varía a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Varía? ¿Cambia? ¿No es? Por ejemplo, acá tenemos una respuesta. Dice, sí, varía, ya que al principio todo puede ser lindo, pero a lo largo del tiempo no siempre va a ser así. Muy bien, buena respuesta, buena apreciación. A ver quién más, envíen, por favor, envíen sus respuestas. La puedes copiar adelante, cópiala ya en tu libro, está bien. Muy bien, también acá mandan. Si varía, vamos, vamos, manden sus respuestas. Van copiando eso y van mandando sus respuestas. Muy bien, muy bien. Acá también han mandado otra respuesta. Muy bien. Los demás, los varones, por favor, su respuesta. Los jovencitos, su respuesta. Vamos, compartan su respuesta por el chat. Sí, muy bien, pero faltan tus demás compañeros que envíen respuestas. Tienen que enviar toda su respuesta. Miss, ¿se ve mi cámara? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se ve mi cámara, Miss? Está apagada, Diana, se ve negra. Se ve oscura tu cámara. A ver, Miss, lo voy a apagar nuevamente. Mm, mm. ¿Se ve, Miss? Sí, ahora sí, ahora sí. Ay. ¿Ahora sí, Miss? Sí, 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 se ve. Adri.
Bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Miss, ¿puedo apagar mi cámara? Mi internet dice su conexión no es estable. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Bien, ahí lo logran ver, lo logran ver. Vamos a pasar a la siguiente para completar ya. Vamos marcando las respuestas. Bien, en la 13 nomás falta una respuesta. Vamos copiando y ahorita hacemos la respuesta de la 13, ¿sí? Vamos copiando, por favor. En su libro, por favor, lean la información de Cancionero nuevamente para poder responder la 13. En su libro, lean la información de Cancionero nuevamente para responder la 13. Buscaron la información, ubicaron la información de Cancionero en su compendio, chicos, ubicaron la información de Cancionero. Mi solo dice juegos con dice el lenguaje es ¿Qué refinado. dice el lenguaje? ¿Qué dice del lenguaje? Refinado, Miss. Es la 13. Por eso les estoy diciendo que busquen la información en el libro para poder responderla. Aquí está la 1 y la 3, la 2 la deben responder ustedes en su libro. Copia, Adriano, copia. La 13, por eso les estoy pidiendo que busquen en su libro, por favor, para poder responderla. Copien, por favor, copien, copien. Los que faltan Se esa ve parte. el 1. Ya, los que faltan esa parte, ¿ya copiaron todos? Adriano, ¿ya copiaste? Se ve el 1, no se ve el 4, ni el 5, ni el 6. Diana, es que estoy en otra diapositiva. Ah, ya, Miss. ¿Ahora sí ves? Así, Miss. Ya, a ver, espera, que terminen de copiar acá y vamos a la siguiente. Ya, Miss.
Bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente. ¿Ubicaron en su libro la información de Cancionero? ¿Ubicaron lo que dice de Cancionero? Sí, Miss, pero no es solo de ese, hay un lenguaje refinado nada más. Bien. Entonces vamos a hacer... voy a salir un rato de esta pantalla para hacerla... A ver, un segundo, por favor. Ahorita vuelvo a compartir la pantalla. Un segundo, ahorita vuelvo a compartir la pantalla. Sí, un segundo. Bien, a ver, un segundo. Cancionero. Ahorita comparto la pantalla, por favor. Un segundo, un segundo. Bien. Bien. Cancionero. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Miss, Bien. Cancionero es el nombre con que se conoce a la obra lírica en vulgar toscano de Francesco Petrarca, compuesta Está en en el... toscano. Dice. Espera un ratito, Diana, ahorita vamos a seguir leyendo. En el siglo XIV, publicada por primera vez en Venecia en 1470 por el editor Vindelino de Spira. El título original de la obra, escrito en latín, es Francisci Petrarce Lauretti Poeta Rerum Vulgarium Framenta. Aunque Petrarca cifró su gloria poética en sus versos en latín, entonces, ¿cuál es la lengua, chicos, en la que está escrita el cancionero? latín. Latín, y no en sus rimos en vulgar que calificaba de fragmentos y naderías. Lo cierto es que elaboró cuidadosamente su cancionero, corrigiendo y reescribiendo, añadiendo y desechando materiales durante años, de manera que la obra poética final se corresponde con un propósito perfectamente meditado y consciente del poeta. Es importante recordar una fecha clave para el cancionero de esta obra, el 6 de abril de 1327, Viernes Santo. Ese día Petrarca vio por primera vez a Laura en Aviñón. La dama se constituye en el objeto idealizado y representa y en la representante de las virtudes cristianas de la belleza. No sabemos si ella amó o no al poeta, ni si su frialdad en el cancionero es honestidad, deber o prudencia. Tanto es así que hubo quien consideró que Laura era en realidad un símbolo del laurel poético. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué lengua está escrita Cancionero? Despejando las Latín, dudas. ¿En qué lengua? latín. Latín, ¿verdad? Latín. Muy bien, ahorita comparto nuevamente la pantalla. En vasco. Miss, Bien. pero no hay latín. No, pues ustedes tienen que colocarlo. Ustedes lo colocan ahí. Ustedes lo colocan, ¿de acuerdo? Ustedes... En Google decía que estaba escrito en vasco No, y también en decía que estaba toscano, escrito en toscano italiano. vasco. Toscano vasco es otra lengua, pero en realidad el cancionero lo escribe en latín. ¿Sí? El cancionero está escrito en latín. Bien, ¿hasta ahí todos marcaron la respuesta? Pero la respuesta principal era que estaba escrito en italiano. Latín, Diana, italiano no, latín. Mm, Bien, pasamos a la siguiente. ¿Hasta ahí marcaron todos? Pasamos a la siguiente. Sí, Miss. Bien.
Bien, aquí en la 11, número de cancionero, perdón, número de poemas de cancionero, el número total de poemas es 366, ¿de acuerdo? En total se suman 366. Ah, bien, y en la 9 dice cancionero es, nosotros sabemos que está compuesto por sonetos de 14 versos en decasílabos, ¿de acuerdo? Que son consonantes y está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos, Miss, ¿de y en la acuerdo? 9. Justamente eso estoy explicando, Diana. Justamente eso estoy explicando. Acá en su compendio, como bien dice, ¿dónde está el compendio? Uy, se cerró el compendio, un segundo. Bien, no puedo compartir, ya, ahora sí. Bien, como ustedes saben, la estructura del cancionero, en total, el cancionero está compuesto por 366 poemas, ¿de acuerdo? Está compuesto por 366 poemas. Y la pregunta dice, cancionero es, y miren, hay sonetos, canciones, sextinas, baladas, madrigales. Entonces, decir exactamente, la pregunta creo que no está del todo clara. ¿Correcta? Ajá. Porque para tal caso, cancionero es una colección de poemas, ¿de acuerdo? Cancionero es una colección de poemas, pero si buscamos propiamente la definición de cancionero en el diccionario, para despejar las dudas, un segundo, por favor. Diccionario RAE. Diccionario RAE. Un segundo. Bien, vamos a entrar al diccionario de la RAE para despejar la duda sobre cancionero. Cancionero, aquí está. Como ven, colección de canciones y poesías por lo común de diversos autores. Entonces, el cancionero vendría a ser el conjunto de poemas, ¿de acuerdo? Cancionero viene a ser un conjunto de poemas. Miss, pero en el libro no está. ¿Lo colocamos? Sí, coloquen ahí poema, una F, cancionero es conjunto de poemas. Esa es la definición correcta. ¿Sí? Sí. Conjunto de poemas. Y recuerden, el número de poemas es 336. Sí, 336. Ya, Miss. Bien, hasta ahí copiaron todos, chicos. Hasta ahí estamos todos. Hasta ahí Sí. estamos todos. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien. ¿Cuál es el contexto de Petrarca? Petrarca aparece durante el Renacimiento, ¿de acuerdo? ¿A qué corriente pertenece Petrarca? Al Renacimiento. ¿Cómo se llamaba la musa de Petrarca? Laura de Noves. Obra de Petrarca, no dice qué obra, es muy general la pregunta, entonces hemos colocado cancionero, año en que nació Petrarca, 1304. Petrarca nació en Italia. Autor de cancionero, Petrarca. Año de nacimiento de Petrarca, 1304. ¿Y cuál es el tema de cancionero? La idealización del amor de Laura. Muy bien. Copien hasta ahí, por favor. Copien hasta ahí. Copien hasta ahí. Copien, de acuerdo. Copien, por favor. Copien hasta ahí. Ay, no, me confundí. Miss, y la 10 de la práctica domiciliaria. ¿Qué dice ahí?
Dibuja a Petrarca. Ya, ¿y qué tienen que hacer? Dibuja. Miss, ¿y Ajá. si no sabemos dibujar? Pegan una imagen de Petrarca. ¿Le pegamos una imagen, Miss? Sí, o sea, a ver, voy a disminuir esto un rato. O sea, buscan en internet Francesco Petrarca. Buscan Francesco Petrarca. Y así les va a aparecer. Si no pueden dibujar, pegan nomás la imagen, pegan la imagen. ¿Y lo mandamos, Miss? Sí, pero como ya les he dicho, yo les voy a decir la fecha en la que me van a mandar las tareas para tenerlas en un solo bloque, ¿ya? Para que no Miss, estén ¿lo mandando. podemos mandar al final de el bimestre todo completo? Claro, algo así, antes del final del bimestre, para que esté claro. Ya, Miss, una Mandar lo semana. que copiamos en el cuaderno. Sí, yo les voy a colocar qué diapositivas van a copiar, o sea, yo les voy a indicar ya para que se manden un solo bloque y no estén mandando por separado, ¿de acuerdo? Para que lo manden todo en un solo día, ¿sí? Bien, ahí está, copien eso, por favor. Ya Miss, ya copié, solo me falta dibujar. Ya, Miss. Bien, copien todos para poder ver un video corto. Miss, una Dime, pregunta. ¿La te imagen escucho. lo pegamos en el cuaderno Sí, o lo podemos pegar en un PowerPoint? no, en su cuaderno, la idea es que esté en su cuaderno. Ya, Miss. Miss, no puedo imprimirlo. Ya porque mira, si no se puedes hacerlo, malogró. si no pueden imprimirlo ahora, no te preocupes porque no es para esta semana, todavía les voy a dar tiempo. Ya, Miss. Lo voy a dibujar. Está fácil. Pensaba que iba a ser más difícil. Bien, copien las respuestas, por favor. Voy a tratar al menos de dibujarlo. Copien. Miss, ya Me la acabé. tarea es poner la imagen de acá. O sea, básicamente, sí, la tarea ahorita es dibujar a Petrarca, ¿sí? Miss, Dime, Diana. Petrarca fue coronado el poeta, por eso tiene laurel en su cabeza. Sí, los laureles es un símbolo importante. Igual a los deportistas les dan los laureles deportivos. Miss, mi internet ya está estable. Voy a poner. Bien, copien eso, me dicen cuando terminan de copiar para ver un video de Francesco Petrarca, Ya ¿de acabé, acuerdo? Miss. ¿Todos terminaron, chicos? ¿Todos terminaron de copiar? Muy bien, vamos a salir de esta pantalla entonces. Vamos a salir de esta pantalla. Y vamos, ay, tengo muchas ventanas abiertas. Bien, ahorita comparto pantalla nuevamente. Ay, qué frío. ¿Por qué la tele está prendida? Bien, vamos a escuchar un segundo. Sí, ya la pongo. Bien, acá voy a compartir la pantalla. Ahora sí, ¿me confirman si se escucha? Sí, me se escucha. Sí, se escucha. Ya, bien, vamos a ver un poco de Petrarca, ¿sí? Miss, ¿puede pausar el video? Sí, dime qué. Así como ese dibujo, ¿lo podemos dibujar así? De costadito. Sería más fácil. Sí, si desean. Ya, Miss. Bien, vamos a seguir escuchando.
Francisco Petrarca, más conocido como Petrarca, nació en la Toscana a comienzos del siglo XIV, en un momento en que las fuerzas políticas del Mediterráneo, la Corona de Aragón y el Reino de Nápoles se batían en constantes luchas por el poder. En este contexto, su padre, notario de Alcurnia y miembro del partido güelfo, fue desterrado a Aviñón, donde Petrarca comenzaría a estudiar humanidades y a familiarizarse con la lírica provenzal trovadoresca. Su pasión por la literatura latina clásica, muy en especial por Cicerón, le situó muy pronto a la cabeza de un movimiento que empezaba a hacer frontera con la escolástica medieval y redescubría los valores de la antigüedad griega y romana. Los viajes por aquella incipiente Europa fueron reafirmando su talante humanista, al tiempo que abrían sus ojos a un mundo pagano hasta entonces desconocido. Y sin desdeñar los valores cristianos, sino más bien revitalizándolos con espíritus tan renovadores como Francisco de Asís, Petrarca comenzó a propugnar una nueva concepción del mundo, centrada en el hombre y en sus posibilidades creadoras. La figura de Petrarca es fundamental para asentar el humanismo, fue la que se impuso en toda Europa como mentor y también se acusó evidentemente la península ibérica. El primer impacto se recibe en la Corona de Aragón, de una manera además muy temprana, muy próxima a su muerte, y pronto comulga también en ideas Castilla, sobre todo en Nápoles conviven los humanistas de una y otra corona. El hecho es que este movimiento arrasó por Europa y marca, es el que se considera que marca la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna, es decir, hace de puente, ¿no? Supone el despertar de Occidente. Si las vidas de los héroes de poemas épicos como África, la recuperación de los textos mitológicos y los discursos clásicos como el Proarchia, poeta de Cicerón, fueron nutriendo su obra, aun en latín, de los valores humanistas, el Cancionero, publicado con el título de Rime in vita e rime in morte di Madonna Laura, escrito ya en lengua vulgar, ha sido considerado su obra más excelsa. Sin embargo, Los Triunfos, una compleja obra poética tan entretejida de la cosmovisión humanista como de su experiencia lírica, nos dibujan a un Petrarca distinto, a un Petrarca en pugna consigo mismo por emancipar lo humano de lo divino, a un Petrarca al que le sorprende la muerte en el intento. Lo que yo he estudiado de Petrarca es el Petrarca, digamos, quizá menos estudiado, que es el Petrarca de los triunfos. Normalmente el Petrarca que se suele estudiar es el Petrarca del Cancionero o el Petrarca latino. Entonces el Petrarca de los triunfos son un poema, o sea, hoy en día se considera un poema largo, son seis triunfos, se considera un poema largo, narrativo, de connotación cristiana, que Petrarca no tuvo tiempo de ordenar, porque fue una obra póstuma, en el sentido de que fue una obra que le sorprendió la muerte y no tuvo tiempo de ordenarlo ni de arreglarlo. Los Triunfos quedaron así para los críticos tradicionales como Ilichino como un manuscrito excesivamente moralizante, desestructurado y tan fragmentado que durante mucho tiempo se tomó como un texto sin valor ni sentido, como una obra menor, a la sombra de la literatura de moda. Entonces me di cuenta que la poesía que le gustaba a los castellanos de la época y también a los catalanes, y lo demuestra Boscán en su Cancionero, ¿no?, que tiene también poesía octosilábica, me di cuenta que la poesía que gustaba era la poesía de cancioneril. Porque hay un problema, que la poesía cancioneril durante años estuvo muy mal considerada. Ahí tienes las opiniones de don Marcelino Menéndez Pelayo, ¿verdad? Que es una poesía pues, que mal considerada. Laura de Sade, el objeto de amor de Petrarca, como lo fuera Beatrice para Dante o Fiammetta para Boccaccio, se convirtió en la inspiración de este cancionero y en el de tantos poetas líricos posteriores que tomarían como modelo el cancionero petrarquista, considerado, no obstante, para los puristas, una composición vulgar. Entonces, lo que llegué a estudiar es ver la relación que existía, cuál era la verdadera poesía castellana y qué relación había para que Meregali llamara snob a Garcilaso
¿Y qué relación había con ese Petrarca y esa producción castellana que no era la de los sonetos, que no era la que venía de Italia? Y como la crítica tradicional cifrara la gloria de Petrarca mucho más en sus versos escritos en latín que en sus rimas en lengua vulgar, el esmeradísimo refinamiento con el que hiló su experiencia amorosa tardó aún mucho tiempo en ser reconocido. Hay que entender también la importancia que ha tenido concretamente para la península ibérica. Por ejemplo, en la literatura catalana hay un movimiento de gran entidad, el humanismo catalán, y en las letras castellanas, en el español, basta mirar el Siglo de Oro. Es que arranca de esta recuperación del clasicismo, en la que nos marcaba ya las pautas, las fue marcando Petrarca. Entonces, la recepción de su obra es un tema muy importante en las humanidades, el estudiar los autores de aquel tiempo, cómo la reciben, cómo se dejan influir, es un tema de primer orden para los medievalistas y los que empiezan a estudiar estos orígenes del Renacimiento y la Edad Moderna. Es obvio que un hombre de mundo como Petrarca habría metabolizado en su obra el helenismo de la corte de Aviñón que alumbró su primera juventud. Un espíritu renovador en lengua italiana que la corona de Aragón recibió mucho mejor que la corona de Castilla, dominada aún culturalmente por testarudos latinistas. La literatura castellana es una literatura universal, en el sentido de que hay 300 millones o más que lo hablan y por lo tanto ahí cabe todo el mundo, hay un sitio para todo el mundo. La literatura catalana es un vehículo más bien político. Entonces tú ves que se habla de muchas cosas. Por ejemplo, se habla de estos triunfos, pero parcialmente, los del Ateneo. Se sabe que hay unos en París, pero no se le llega a valorar realmente. Entendiendo que los movimientos artísticos no son compartimentos estancos ni inmóviles, las obras de los autores que los representan tampoco son recibidas al mismo tiempo ni de la misma manera en cada uno de sus destinos. Esta ha sido la premisa desde la que la profesora Rosana Recio ha estudiado los triunfos de Petrarca, desplazando su mirada al campo de las particularidades para devolver el sentido a la visión integral. El lugar que ocupan en mi trabajo, y como yo veo estos triunfos comentados en catalán, es importantísimo, porque al estudiarlos me di cuenta que eran un único manuscrito. Esto está dividido, tenemos 3 triunfos en el Ateneo de Barcelona y 3 triunfos en París. Cuando se miran los 2 manuscritos juntos, se ve que eso se ha partido y que es un único manuscrito, posiblemente de la época de Nápoles, cuando entraron los franceses, y quizá el manuscrito pues, lo rompieron. La verdad es que es imposible saber trazar la historia de este manuscrito. Una obra tan controvertida como Los Triunfos había sido desarticulada y vuelta a articular según los criterios de las respectivas mentalidades locales. Así, los traductores catalanes, más familiarizados que los castellanos con la lengua italiana, Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar aquí. No olviden dar su práctica calificada, no olviden dar su práctica